la dignidad, el conjunto de los españoles no vamos a perder la dignidad. Vale. No vamos a olvidar y vamos a recordar siempre que ETA es una banda terrorista, que Bildu sigue sin condenarla y que ustedes lo están apoyando. Una vergüenza. Una absoluta vergüenza, porque hay que recordar que Bildu fue ilegalizada por el Tribunal Supremo y blanqueada por el Tribunal Constitucional, que entonces encima todavía no estaba el señor Pumpido. Pero vamos a hablar de eso enseguida. Antes quiero que hablemos del decreto que ha aprobado el Gobierno, o la reforma de la ley de rectificación que ha aprobado el Gobierno esta semana en Consejo de Ministros. Lo envuelve o lo enmarca dentro del plan de acción democrática para mejorar, dicen, la calidad democrática. Y es que aseguran que hay mucho bulo en las redes sociales y que ellos, que son el Ministerio de la Verdad, van a obligar a esos influencers más significativos, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores, a rectificar. Alucinante. Se han convertido realmente en la caricatura de ellos mismos, en el Ministerio de la Verdad. Ellos van a decidir qué es lo que hay que rectificar o no. Ellos, los generadores del bulo. Lo explicaba así el señor Bolaños. Y otros usuarios de gran relevancia, es decir, con muchos seguidores en redes sociales, se dedican a mentir todos los días y a propagar bulos todos los días. Y, por tanto, creo que los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Y para eso se va a impulsar esta ley orgánica reguladora del derecho a la rectificación. Bueno, ¿a quién afecta? A los grandes influenciadores. ¿Quiénes son esos? Los que tienen más de 100.000 seguidores o 200.000 en el conjunto de todas las redes sociales. Y les van a obligar a hacer una rectificación en caso de que publiquen información falsa. Así es como lo explica el Gobierno. Tercera novedad, quizá la más importante. La ley del 84, como es lógico, únicamente se refería a medios de comunicación social para ejercer el derecho a la rectificación. En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. Para mí la duda es si el Gobierno se lo va a aplicar a sí mismo, porque cuando el señor Bolaños, por ejemplo, dijo lo de la tía referido a Aldama, ¿podría Aldama exigir el derecho de rectificación o en ese caso no, por ser un delincuente confeso? Y cuando el presidente del Gobierno dice que no pactaría con Podemos y luego termina pactando, ¿se lo podría aplicar si cualquier ciudadano se queja o ese tampoco? Porque además, ¿quién tiene derecho a exigir esa rectificación, César? Es que es una cosa que no termino de entender, porque plantear que los influencers son medios de comunicación puede tener sentido, me parece, ¿no? Pero claro, en el caso de los medios de comunicación hay un mecanismo reglado para la rectificación. Escribir al director, explicar dónde está el error. Aquí no, aquí supuestamente es el Gobierno el que se arroga en autor de la verdad. Claro, es que, vamos a ver, en los medios de comunicación se puede ejercer el derecho de rectificación cuando un medio de comunicación convencional, una radio, un periódico digital o en papel, una televisión, hace una noticia que tiene datos erróneos. Y la persona afectada por esos datos erróneos tiene el derecho de contactar al medio de comunicación y exigir una rectificación aportando los datos correctos. Hasta ahí es lo que había pasado siempre. Fuera de eso, para eso ya tenemos el Código Penal. Cuando un medio de comunicación incurre en difamación o en delitos contra el honor de las personas, o hay articulistas o gente que hace artículos de opinión que pueden insultar o difamar, sí, pero eso ya va por la vía penal, punto, nada más. ¿Por qué la legislación siempre ha sido de esa manera? Porque hay un bien máximo a proteger que es el de la libertad de expresión. Claro. Y porque en redes sociales, la inmensa mayoría de los usuarios en redes sociales... Lo que hacen es opinar. Exacto, no están dando información, es claro, opinión. Claro. Entonces, la opinión se puede estar a favor o se puede estar en contra. Hay opiniones respetables y hay opiniones que no lo son, porque hay opiniones que ya rayan con otras cosas. Pero esos son casos muy concretos. Cuando tú opinas, por ejemplo, que tú eres partidario de un sistema fiscal lo más bajo posible, o cuando tú denuncias las subidas de impuestos y tú opinas
o crees o defiendes la tesis de que unos impuestos bajos generan un mayor crecimiento económico, mayor creación de empleo y, por tanto, mayor riqueza e independencia, por cierto, de las paguitas públicas y, por tanto, más posibilidad de que las personas vivan por sus propios medios, eso, como si no estás de acuerdo, ¿cómo lo vas a denunciar a un seguidor, a una persona que en redes sociales habla sobre economía que tiene más de 100.000 seguidores? Que, por cierto, tampoco entiendo por qué si tienes 99.000 seguidores, entonces no, pero si tienes 100.000 sí. Es un poco absurdo, pero bueno. Por ejemplo, es que me estoy acordando de personas expertas en economía como Daniel Lacalle, que tiene más de 100.000 seguidores, como Wall Street Wolverine, que tiene más de 100.000 seguidores, que hacen todos los días análisis, opiniones, que dan orientaciones sobre temas económicos desde una perspectiva liberal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va a considerar falso, porque si una persona publica una información en redes sociales, nadie publica información en redes sociales. La información de investigación sobre temas de corrupción, por ejemplo, lo hacen los medios de comunicación. Y en redes sociales se analiza eso, se habla sobre eso, pero no se publica información en redes sociales en ese sentido. Y luego las redes sociales también son muy útiles para expertos en determinadas materias que, en base a su experiencia profesional, te van contando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien no está de acuerdo y esa persona tiene más de 100.000 seguidores, yo qué sé, por ejemplo, un veterinario que tiene más de 100.000 seguidores, que algunos hay, y que te dice que para los perros es muy bueno esto, en base a su criterio profesional. Entonces, llega otro, por ejemplo, que tiene un veterinario de la clínica contraria, que le quiere hundir y le obliga a rectificar. ¿Por qué? Pero es que nos metemos en una... Pero es que todo esto, César, todo eso en realidad no va a ocurrir, porque de lo que estamos hablando es de las informaciones que afectan al gobierno y que al gobierno le incomodan. Pero es que el gobierno es el gran generador del bulo. Ya, bueno. Es que el gobierno lleva criticando bulos, mentiras, falsedades, etcétera, etcétera, y se está demostrando todo. Y realmente el gran generador del bulo es el propio Ejecutivo, empezando por el propio presidente del gobierno, que esta misma semana ha vuelto a tratar de colarnos un bulo. Vean. España ha escalado en los rankings internacionales más acreditados en calidad democrática y calidad institucional. Claro que sí. A ver, o sea, menuda inventada. Bueno, pues esa es la de esta semana, pero es que hay infinitas. Por ejemplo, cuando dijo que no iba a aprobar la amnistía porque eso era absolutamente inconstitucional, que de ninguna de las maneras la ha impuesto, y encima con el argumento de que eso va a mejorar la convivencia. Y también dijo en su momento que no dormiría por las noches si pactara con Podemos. Luego dijo, no, yo jamás lo he dicho. Hombre, que está negro sobre blanco que la hemeroteca existe. Se ha dicho en muchas ocasiones durante estos últimos 5 años que yo no podría dormir tranquilo si gobernaba con Podemos. Y seguro que hay muchos telespectadores que piensan de buena fe que yo dije eso. Pero no es cierto, Pablo. No dije eso. Un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Yo no dije eso. También dice que tampoco dijo lo de si necesitan algo que lo pidan. Oiga, que lo hemos escuchado todos. ¿Por qué tiene esa capacidad de mentir tan descarada, César? Pues porque es que me asombra, porque es que es facilísimo darle al play. Sí, pero es que yo tengo la tesis de que a mucha gente lo que le llega es el desmentido último que hace el gobierno, sin recordar lo que dijo anteriormente, por una sencilla razón, y se puede entender. Que las audiencias están fragmentadas, ¿no? Sí, aparte de eso, porque la gente de a pie, los que no estamos en la pomada mediático o política, que no estamos todo el día atentos a esto, la gente tiene su vida. La gente tiene sus problemas, tiene su trabajo, tiene sus negocios, tiene un montón de asuntos que atender y muy poco tiempo al día para dedicar a la atención a la actualidad política. Entonces, la gente, evidentemente, de muchas cosas no se entera. Y cuando pasa lo siguiente, si mucha gente no se enteró de lo anterior, si mucha gente no oyó nunca a Pedro Sánchez decir que no dormiría en esa entrevista con Ferreras de La Sexta, que no dormiría tranquilo pactando con Podemos o con Podemos en el gobierno, pero luego sí vio a Sánchez en El Hormiguero diciendo que nunca dijo eso, claro, como no se acuerdan o como no lo vieron en su momento, pues mucha gente lo cree. Eso es lo que lo explica. Y luego también, ¿por qué no decirlo? Es que también hay muchos medios que determinadas cosas incómodas para el gobierno no las cuentan. Y por tanto sus audiencias no se enteran. Claro.
Eso también hay que recordarlo. Sí, lo que pasa es que es tan relativamente fácil hacer lo que nosotros acabamos de hacer, de poner blanco sobre negro las incoherencias del gobierno, que es que pero perdóname, Luis, realmente es que quedan fatal. Oiga, usted me ha mentido a la cara. Sí, pero me ha mentido abiertamente, ha tenido el coraje de insultar mi inteligencia. Pero recuerda una cosa, eso mismo se lo recordó Carlos Alsina en una entrevista en su Exacto, programa, y él dijo claro. que no había mentido, que había cambiado de opinión. Sí. Con lo cual, cuando él se vio ante la fotografía Está de rodeado. sus Sí. propias contradicciones y sus mentiras, entonces él, con el mayor cinismo y Sí, sin sí, pero que inmutarse, tiene el dijo, coraje de decir, no, "Es que yo nunca he cambio de mentido. opinión". ¿Digan qué? Y, hombre, ¿que digo un qué? Pues me quedo sin programa. Claro. Y empezó a citar algunos casos. Y cuando Claro. acabó, dijo, no, bueno, es que he cambiado de opinión. Claro, claro, claro. Entonces, claro, es un concepto nuevo a añadir a la política. Entonces, ya no, la palabra de un político ya no vale, porque puede cambiar de opinión. Entonces, claro, en cualquier momento puede hacer cualquier otra cosa distinta a lo que prometió en su momento, contraria, Alucinante. y entonces no pasa nada, porque es que ha cambiado de opinión. Oiga, pero es que usted, usted puede cambiar de opinión, pero cuando usted se compromete a hacer o a no hacer algo, tiene que cumplir lo que usted ha prometido, porque es que es de cajón. Esa es la base de funcionamiento básico de la democracia. Si los políticos, si aceptamos como normal que los políticos incumplan sus promesas alegando que cambian de opinión, la desconfianza que genera eso en la gente de a pie hacia la política es exponencial. Claro. Es que no se puede permitir. A un político hay que exigirle siempre que cumpla lo prometido, siempre. Y no vale eso de que he cambiado de opinión. Claro, claro. No, es que tener que recordar cosas tan obvias, Que Luis, la palabra- yo creo que da buena cuenta de lo mal que estamos, ¿eh? Claro, claro, es que si la palabra no vale nada, Claro. entonces nada vale nada. Bueno, y hablando sobre el tema de la censura, también Pepa Millán, la portavoz del Grupo Vox en el Congreso, ha hablado sobre esos bulos del gobierno y, hombre, que todo al final, la Guardia Civil pone negro sobre blanco todas las mentiras del gobierno. Todo aquello que no está bajo su absoluto control. Ahora quieren obligar a rectificar las opiniones en redes sociales que son contrarias a lo que ustedes dicen para convertir en criminales a quienes les critican. Cuando es a ustedes a quienes pilla la Guardia Civil en una mentira todas las semanas sin que ustedes rectifiquen ni den ninguna explicación absolutamente de nada. Bueno, pues eso es lo que dice la portavoz de Vox, y es que le pillan una mentira un día sí y otro también. Es que los informes de la UCO son absolutamente demoledores. Sí, pero y luego tienen la desvergüenza de seguir negándolo. Todo lo que, la primera declaración de Aldama, todo lo que supimos, el gobierno lo negó. Y luego han ido saliendo pruebas que han demostrado o han acreditado que lo que decía era así. Y me temo que van a salir muchas más pruebas que van a ir acreditando lo que el señor Aldama va diciendo y que los ministros han negado, como la señora Montero, la ministra de Hacienda, que dijo que su jefe de gabinete, que ni ella Que ni su ponía jefe la de mano en el gabinete, fuego. Oye, que cuidado que te quemas. Sí, pero ella dijo que ni ella ni su jefe de gabinete habían tenido nada que ver con el señor Aldama. Luego salieron las pruebas de que sí, había reuniones. Claro. Y la señora Maroto dijo, negó por activa, por pasiva y por perifrástica que ella tiene ninguna relación con el señor Maroto. Salen los WhatsApp y esta señora no dimite. Es que han mentido todos, uno tras otro. Es que están quedando, pero como caganchos, si me permitís la expresión. Es que Peor. Claro. Peor. No tienen vergüenza y no tienen memoria. Y como hay mucha gente Exacto. como hay mucha gente que no sigue al pie o que no hace un seguimiento detallado porque no tiene tiempo o no tiene interés de la actualidad política, les sale bien la jugada. Y eso es lo que le salva. Pero también hay que recordar que cada vez hay más gente que se está dando cuenta de todas estas mentiras de Sánchez. Y es más, incluso los propios medios de izquierda cada vez tienen más difícil seguir tapando determinadas cosas y cada vez más se ven obligados a dar ese tipo de información que no les interesa dar. Yo me acuerdo cuando medios, los que ellos llaman pseudomedios, como por ejemplo The Objective, empezaba a publicar un montón de cositas en relación a Ábalos. Y cuando algunos periodistas le hacían preguntas a Ábalos en relación a esas informaciones, o al propio señor Pachi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, decían que eso eran bulos de los pseudomedios. Claro. Pero es que, o casualidad, resulta que Ábalos demandó a una de las periodistas que había publicado información comprometida de Ábalos, a Ketty Garat, y resulta que el juez ha fallado a favor de Ketty Garat, periodista de The Objective, porque dijo que su información estaba contrastada y tenía las pruebas necesarias para que sostenían tanto el titular como el cuerpo de la información. No solamente había trabajado con profesionalidad, sino que había publicado una información que era cierta. Lo que pasa es que le incomodaba al exministro y exsecretario de Organización. Y lo que no vale es utilizar el rodillo para tratar de arrasar, porque al final la justicia pone a todo el mundo en su sitio. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso el acoso del gobierno a la justicia y también a la prensa, porque la prensa está resultando muy incómoda para ese estado autoritario que pretende el gobierno. Tenemos con nosotros al magistrado Roberto García Ceniceros, él es vicepresidente del Foro Judicial Independiente. Señor García Ceniceros, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Hola, buenas y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntenos cuál es su criterio jurídico en relación al anuncio del Gobierno de la reforma de la ley de rectificación, porque el discurso de hemos modernizado, porque ahora ya, además de los medios tradicionales, están los influencers en las redes sociales, puede resultar bastante razonable. Para mí la duda es quién va a decidir qué es lo que hay que rectificar y con qué autoridad. Claro. Para empezar, y eso hay que dejarlo clarísimo, es muy difícil hacer valoraciones sobre un texto que todavía no conocemos. Entonces estamos haciendo únicamente una aproximación, digamos, y partiendo de las propias manifestaciones que han hecho ya los representantes del Gobierno anunciándonos esta ley. A ver, como usted apunta, es cierto que a día de hoy, en el momento actual, las vías de información de muchos ciudadanos no son las que eran en 1984, cuando se aprobó la ley vigente. Y es cierto que ahora la información que nos llega no es únicamente a través de los medios de comunicación tradicionales, y que hay mucha gente que se informa a través, pues, de otros medios, redes sociales, etcétera. Y en ese sentido, ampliar el abanico de la posibilidad del derecho de rectificación a estos medios que se escapan de lo habitual, pues puede ser positivo. La verdad es que es cierto que puede haber transmisiones de información a una gran población a través de medios, y la posibilidad de rectificación, la verdad es que podría estar muy bien. Dicho ello, el concepto de rectificación en sí no ha de cambiar, o por lo menos no se nos ha anunciado que vaya a cambiar, y no entendemos tampoco que exista razón para hacerlo. Y es un poco lo que está apuntando. Lo que se tiene que rectificar son informaciones erróneas y no tanto opiniones o informaciones que puedan dar. Lo que pasa es que cuando Bolaños habla de que hay buleros profesionales que todos los días cuentan mentiras y habla de pseudomedios y tal, todos ponemos nombres y apellidos, y esos son medios de comunicación y periodistas que pueden resultar incómodos, pero no buleros. Claro, es lo que apunta. Ciertamente, si lo que se pretende es dar una mayor protección a las personas ante determinados ataques a su honor, etcétera, etcétera, desde luego esta no es la vía. A día de hoy ya existe la acción para acudir a los tribunales ante cualquier intromisión o vulneración de los derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, y también existen las vías penales en caso de injurias, calumnias, etcétera, etcétera. Y en realidad esto no tendría nada que ver con la rectificación. El juez, cuando recibe una demanda de rectificación, lo que tiene que hacer es un juicio de veracidad y no tanto de opiniones, y por lo tanto, y además yo creo que aquí hay una jurisprudencia también ya muy consolidada desde la ley de 1984, en el sentido de que lo que ha de verificar el juez es si la información es exacta o no, y después ya sí entrará en si esa información inexacta ha causado perjuicio o no a la persona aludida. Pero no se trata, en esencia, de verificar si existen ataques al honor, y, por supuesto, no puede ser una vía para limitar el derecho a la libertad de expresión. ¿Usted tiene la sensación, por la manera en la que se ha anunciado esta reforma, que hay una voluntad de restringir la libertad de expresión? A ver, yo no quiero hacer juicios de valor, de verdad. Estoy aquí llamado como juez y quiero mantenerme en esa posición, y por lo tanto no quiero emitir opiniones que vayan más allá de lo político. Lo que sí quiero decir es eso, que la ley de rectificación no puede ir más allá, y que cualquier valoración que se haga pues tiene que ir en ese sentido, y que es verdad que determinadas manifestaciones pues quizá no invitan al optimismo, pero yo también quiero ser cauto y quiero confiar y esperar a ver el texto definitivo de la ley. Ya. En derecho comparado, ¿existe alguna legislación parecida en nuestro entorno que habla también de los influencers en las redes sociales? Enviar derecho a rectificación, la verdad es que no lo conozco. En este sentido, como rectificación de informaciones erróneas, yo, la verdad, francamente, no lo conozco. Así que, como decía antes, la vía para defenderse ante cualquier ataque... Está el Código Penal, claro.
sí, al Código Penal, incluso en el Código Civil. O sea, el derecho al honor, la vulneración de derechos al honor también se puede llevar a cabo desde un punto de vista civil, pero estábamos en el ámbito de lo que decíamos antes, de que haya una vulneración de derechos fundamentales, al derecho al honor, al derecho a la intimidad, a la propia imagen, etcétera. Pero eso puede ser con un influencer que tenga una gran difusión o que tenga una difusión mínima. Desde luego eso se tendría incidencia en cuanto a la valoración del perjuicio, pero el ataque al honor se produciría igualmente. Y por lo tanto, en ese sentido sí que tenemos, por supuesto, procedimientos en derecho comparado que se asemejan a este, pero en cuanto a la inexactitud o no exactitud de informaciones de una forma comparable al derecho de rectificación, yo al menos no las conozco. Bueno, pues estamos pendientes de conocer los detalles de esa reforma, porque de momento solo tenemos el anuncio. Don Roberto García Ceniceros, vicepresidente del Foro Judicial Independiente. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues César, no sé si tú tienes esa sensación, porque claro, yo creo que nunca ha habido debate sobre el tema de la rectificación, ¿no? Me parece. No, nunca ha sido necesario. Por eso, no, existe la ley, se ha funcionado razonablemente bien. Si algún medio de comunicación no ha querido hacer caso a esa rectificación, pues ha tenido que ir a vía judicial y por lo tanto asumir sus responsabilidades y ya está. Claro. No hay más. Es decir, ¿por qué? Porque... Entonces, no, lo que digo, y ampliar eso a los influencers, a las redes sociales, a lo mejor tiene sentido. Lo que pasa es que creo que la manera en la que lo ha presentado el propio Bolaños ha despertado mucha prevención, porque claro, ¿de quién está hablando exactamente? Eso de que hay buleros profesionales que todos los días sueltan verdades, ¿qué nombres y apellidos? Porque creo que todos somos capaces de poner nombres y apellidos. A usted le molesta OK Diario, The Objective, Vito Quiles, Josué Cárdenas y el propio Distrito Televisión les molesta. Claro. Pero hay una cosa que se llama libertad de expresión, pluralismo ideológico. Es que el gobierno, yo creo que está ya confundiendo en su propia cosmovisión, de tanto que lo han usado, ya para ellos un bulo ya no es algo que se dice que es falso, sino que ellos ya llaman bulo a toda aquella cosa que a ellos no les gusta o no les interesa que se hable. Claro. Y entonces lo tachan como bulo. Pero que en redes sociales vayan a perpetrar esto, es que ya hay juristas que están alertando de que esto puede afectar al artículo 20 de la Constitución relativo a libertad de expresión y prensa, artículos 20.1a y 20.1, el derecho de participación política, artículo 9.1 de la Constitución, la seguridad jurídica, artículo 9.2 de la Constitución, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el artículo 14 de la Constitución española. O sea, 4 artículos nada menos a los que puede afectar. ¿Por qué? Porque evidentemente en política, claro que hay personas que pensamos muy distinto, pero criminalizar al que piensa distinto es la antítesis de la democracia. Exacto, exacto. Es que es de cajón. Yo en redes sociales leo un montón de personas que dicen cosas... La libertad de expresión consiste en aguantarte a cosas que te molestan. Claro, yo todos los días en redes sociales encuentro un montón de tweets de un montón de gente con las que no estoy de acuerdo. Y lo bueno que tiene las redes sociales es que si la persona lo tiene capado en sus comentarios, le puedes rebatir. Claro. Ya está. Y a mí, en muchas cosas que yo pongo en redes sociales, a mí mucha gente me rebate. Claro. Y si yo considero oportuno, le contrarrebato a esa persona o lo dejo ahí. Claro. Y ya está. Pero y si te molesta, le bloqueas, no pasa nada. También es verdad. En muchas ocasiones, en las propias redes sociales, lo bueno que tiene es que cuando tú lanzas una idea de lo que sea, la gente que no está de acuerdo, con razón o sin ella, ya mucha gente te lo rebate. Y en muchas ocasiones tú lees un tuit o un post de lo que sea en redes sociales y luego en los comentarios tú puedes encontrar que hay personas que rebaten a la idea original o que demuestran la falsedad, incluso cuando es falsa. Entonces, ya las propias redes sociales tienen su propio juego y cuando tú publicas algo que es evidentemente falso, te arriesgas a quedar como un incompetente, por decirlo educadamente, porque cualquier persona en cualquier momento te va a sacar los datos que te van a demostrar que lo que dices es una falacia. Y además las propias redes ya tienen un mecanismo interno para desvelar cuando hay una información falsa y los propios usuarios lo dicen. Luego, el sistema de rectificación en las redes sociales es muchísimo más eficiente de lo que pretende el señor Bolaños. Si lo que pretende el señor Bolaños es la censura, estamos hablando de otra cosa. Pero en fin, veremos a ver qué es lo que dice la letra pequeña, porque de momento solo tenemos ese anuncio de una ley que, por cierto, necesitaría mayoría parlamentaria, que de momento es duda, porque de momento, 1 año y pico en el gobierno, no se ha aprobado absolutamente nada, salvo la ley de amnistía. Alucinante. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablarles de la situación en Valencia y también del fiscal general del Estado, que se ha permitido borrar su teléfono móvil, como si fuera un delincuente normal y corriente. El fiscal general del Estado.
que no solamente es imputado, sino que se ha permitido borrar los datos de tu teléfono móvil. Supongo que se cree que de esa manera evita la responsabilidad criminal. Pero oiga, usted no es un jurista, usted no sabe que eso precisamente es un indicio de criminalidad. En fin, lo vamos a hablar enseguida. Y si están en Madrid, un consejo, vayan a Montes de Galicia, van a comer espectacular. Está en el corazón de Madrid y ahí está la tradición gallega donde se encuentra con la innovación culinaria. Ahí puedes saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Ahí puedes disfrutar de una experiencia gastronómica única, en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Ahí te esperan en Montes de Galicia, calle Azcona, 46 de Madrid. Bueno, vamos a esa breve pausa y a la vuelta, España, que está que arde. Señor Bolaños, vayamos allá. Minuto e imputado. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.